no nos hizo el milagro San Judas Tadeo. Sin embargo, son 90 minutos en los que todo el país pues se unió y se dejaron a un lado las disputas de cualquier... Sí, le habíamos dicho eso. El fútbol es un deporte que une, como el béisbol, para que no haya celos. Sin embargo, bueno, ¿qué nos hace falta como país para que, por ejemplo, bueno, en este caso en el deporte, pues nos quedamos aquí, pero ¿qué hace falta? Este es un deporte profesional. Yo creo que la Federación Mexicana de Fútbol tiene que entrar en una profunda reflexión. O sea, es verdaderamente increíble cómo en un país de más de 126 millones de habitantes se esté optando por tener equipos de fútbol con 8 extranjeros en la cancha. Entonces eso no le va a dar oportunidad nunca para que los futbolistas mexicanos se puedan desarrollar, tengan la práctica, los entrenamientos, todo lo que significa formar parte de un equipo profesional. Y pasaron en la década de los 80s, eran 4 jugadores extranjeros por 8 nacionales. Ahora son 8 extranjeros y solo 3 nacionales los que están en la cancha. Y por otro lado, el que no haya promoción de la segunda a la primera división también genera esto que está sucediendo en el fútbol mexicano. Yo creo que llama a una reflexión, y ahí sí es de los dueños de los equipos de fútbol y en general de todo lo que está vinculado al fútbol. Incluso si yo fuera patrocinador exigiría eso. ¿Pero usted disfrutó el partido o no? No, eso sí, no. Y nos encomendamos a San Judas Tadeo para que no solamente fueran los sueños, los deseos, la esperanza de todo el pueblo de México, que aún en la adversidad estábamos esperanzados en que pudiera darse la hazaña de que México lograra no solamente ganar, sino también dependían mucho de los resultados que tuviera Argentina contra Polonia. Sin embargo, nos mantuvo en el vilo a todos, entusiasmados aquí, sobre todo con estas personas que son ejemplos de esfuerzo de vida, que son las personas con una discapacidad que estamos trabajando con ellos estos días, y convivir con ellos también fue muy significativo. Diputado, ¿tienen conocimiento, bueno, ya hablando de otros temas, de la reforma electoral del Plan B? ¿Cuándo llegaría aquí a la Cámara? Pues es un Plan B, primero que salga el A. Hoy, primero vamos a defender la reforma constitucional que tiene como propósito disminuir los costos en general para las elecciones en los mexicanos, que la representación popular sea simétrica con la de Estados Unidos. En Estados Unidos son 536 senadores y diputados, en México andamos en 628 cuando tenemos un tercio de la población que existe en Estados Unidos, está sobre representada. No, pero queremos que los mexicanos se enteren, que sepan, que vean cómo van a votar sus diputados. En el pasado, y se los digo con toda honestidad, incluso en mi tierra, como andan ahí un poco acelerados, dicen en Puebla que no se va a operar, porque ellos esperan que sea como siempre fue, negociar, acordar, repartir cuotas, ceder, y yo sostengo que formo parte de un movimiento en el que los principios no se negocian, las convicciones y los ideales no se negocian. Entonces vamos a someterla a consideración y que voten en contra. Y después de que voten en contra ya pasamos al Plan B. Sí, hay diputados de Morena a los cuales les incomoda esta eliminación de diputados, no por el asunto de la austeridad, sino porque la dirigencia sería la que palomearía. No, eso no. En Morena hay una convicción, todos. No hay unanimidad. No, yo no conozco porque yo he tenido reuniones y puedo decirles que hay unanimidad en que se tiene que reducir el número de diputados que representan a los mexicanos. ¿Están de acuerdo con toda la propuesta? ¿O hay quien dice, es que me causa ruido esta parte? Pero cuando está uno en un movimiento y en un proyecto, se dejan a un lado las ambiciones normales, naturales de cualquier político personal y se antepone un proyecto nacional. Sí, pero sí hay esta inconformidad. Yo no he tenido oportunidad de escucharla. Yo creo que eso escuchó algún panista usted. No, de Morena. No, de Morena. Pero ¿quién fue? Pues yo no les... Pidieron, no, nosotros... No era así. Eso es lo que ha querido construir la oposición. No, ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Que ellos no pidieron que se aplazara. Que usted los buscó. Yo les avisé, porque así le corresponde a un coordinador. Primero, cuidar las formas en política es fundamental. Y segundo, de correrles la atención, también para que ellos se estuvieran enterados
de que mis compañeras y compañeros somos 202 diputados. No somos, con todo respeto, Movimiento Ciudadano. Somos nada más 200 más que ellos, y eso implica escuchar a todos, tener suavidad en el trato y saber comprender, entender a mis compañeras y compañeros de partido. Si no, imagínense cómo mantengo la estabilidad. No, ya lo digo rotundamente que no. No. Mejor vamos a hacer una cosa, como me dice una. ¿Por qué no me pasa la redacción de los que usted dice? Oiga, diputado, a ver, y ya, hablando en serio. En serio. ¿Cuándo llega el plan B? ¿El mismo martes? Ya está. Se está cocinando. Pero, o sea, ¿dónde está? Pero está todavía en el... ¿Ya lo tienen ustedes? ¿Ustedes ya saben por dónde va? Nosotros sí, tenemos una columna vertebral. Un plan B significa que si no se puede lo ideal, se tiene que lograr lo posible. Por eso decía que los ideales y los principios no se negocian. Y el ideal tenemos que defenderlo. Los ideales lo vamos a defender en el plan A y el posible está en el plan B. Y el plan B significa que la columna vertebral que forma parte de la reforma constitucional se pueda reflejar en las 6 leyes que serían materia de reformas y de modificaciones, las leyes secundarias, que va desde la ley de partidos políticos hasta la ley de comunicación. Diputado, insisto, ¿cuándo llega el plan B? Pronto. ¿El mismo martes o lo...? Pronto. No puedo. ¿Diputado, va a una disminución de la estructura orgánica del INE? Sí, vamos a ajustarlo, eso está establecido. Le comentaba ayer, voy a circular, hoy me están haciendo una síntesis de un documento que digo que es una chulada, que fue suscrito en 2013 por el entonces consejero Lorenzo Córdoba, y que él hacía de manera puntual observaciones a la minuta que se iba a discutir para la reforma electoral del 2013-14. Y María Marván también lo suscribió. ¿Qué decían en ese documento? ¿Qué dice? Dice que la reforma que se estaba proponiendo en el 2014 iba a generar distorsiones y resquebrajamiento del sistema electoral mexicano, que iba a haber duplicidad de funciones entre los organismos electorales locales y el Instituto Nacional Electoral, que no quedaban precisas cuáles eran las atribuciones y las competencias para los organismos estatales y el nacional, y que eso iba a generar problemas en la educación cívica, problemas en la fiscalización, pero lo más importante, que iba a generar, además de duplicidad, un costo excesivo de las elecciones. Eso lo escribió Lorenzo Córdoba. Después, cuando fue presidente, cambió todo, porque el dinero todo lo distorsiona. El dinero es el diablo. Entonces, ¿en cuánto estiman ustedes que podría reducirse el presupuesto con esta...? Solamente por ajustándonos a lo que establece la ley orgánica del Instituto Nacional Electoral, podría hacer una reducción entre la Dirección General de Capacitación y la de Organización de cerca de 3,000 millones de pesos. ¿Solo de eso? Solo de eso. De la pura estructura del INE. De la pura estructura operativa. Ajá. Que no tiene que ver nada de que ponga en riesgo la instalación de casillas, ni el proceso de insaculación y de capacitación de funcionarios públicos, y menos las elecciones. Es el gasto operativo. Acuérdense que el instituto, ellos le llaman el presupuesto base, que en realidad es el gasto operativo que tiene haya o no haya elecciones. Y su gasto operativo es de 13,000 millones de pesos, más los fideicomisos que son de 2,000. Entonces ahí sí podemos en esos 15,000 millones de pesos hacer ajustes que garanticen un ahorro a la tesorería y al pueblo de México. Diputado, que debe salir en este periodo y el periodo termina el 15 de diciembre. Pero ayer dijo que necesitaban tiempo para interiorizar un dictamen de una iniciativa que no se modificó. Un dictamen de cerca de 450, a ver, permítame. Que se reciba quizá hoy o la próxima semana y se votaría en menos de una semana. Porque le repito que es prácticamente lo mismo, solo que llevado a las leyes secundarias. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada uno de sus artículos, incluso algunos de sus párrafos, conllevan a una ley secundaria. Las leyes secundarias, para el caso de la materia electoral, representan 6 leyes, que es lo que norman en leyes secundarias lo que está establecido en la Constitución. La única diferencia es que todo lo que está establecido en la Constitución
para que sea modificado, reformado o derogado, se requieren de 2/3. En las leyes secundarias, en el margen que establece el propio texto constitucional, se elaboran las leyes secundarias que la reglamentan. Pero pueden hacer esas reformas, se puede lograr el mismo objetivo que la constitucional sin violar o sin la Constitución. Prácticamente en los márgenes. ¿Y qué es lo que no se puede? No se puede lo que está expresamente señalado literalmente en la Constitución. Ejemplo, el número de integrantes de las dos cámaras. Eso no se puede reducir en una ley secundaria. Quedarían los 300 diputados de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional. Quedarían los 128 senadores de la República en los 3 principios. El de mayoría, la primera minoría y el de representación proporcional. Oiga, para concretar, ese ahorro que dice en el gasto operativo del INE, de aprobarse en la ley secundaria, ¿ustedes lo aplicarían para el próximo año a partir del presupuesto de 2023? Y esto implicaría, obviamente, hacerle un nuevo ajuste en el presupuesto ya autorizado, ¿no? No, en los transitorios deberá quedar establecido que hacer el ajuste al presupuesto conforme a lo que establece la ley de presupuesto, se tendrán que reintegrar los excedentes a la tesorería de la Federación. Pero aplicaría para el 2023, supongo. En eso estamos trabajando para ver en qué momento se hacen los reintegros. La convocatoria, consejero del INE, ¿para cuándo finalmente? ¿El 13? Antes del 15. ¿El 13? Gracias. No, antes del 15. si nos lo dice Es que ya me estoy como... Yo pensé, ese es penalti. No es falta, diputado, ¿eh? Ese es penal. ¿Y para cuándo la convocatoria? La convocatoria, yo creo que el 13 de diciembre sale la convocatoria, la integración del comité técnico y los lineamientos para la selección de quienes aspiren a ser los consejeros. ¿El mismo día el comité? Así está establecido en la ley. Tiene que emitirse las 3 cosas. Pero el proceso iniciaría a partir de febrero. No, a partir del 15 de diciembre. Digo, después de emitir la convocatoria, los plazos. Y es publicada la convocatoria. Así es. Se publica la convocatoria y concluirá el 30 de marzo. Es que hay un plazo entre la convocatoria. ¿Perdón? ¿Cuál sería la fecha límite para aprobar reformas secundarias, ya que el diputado Puente hablaba de que podrían ir hasta febrero para analizar este plan B en caso de que se diera? Hasta el 3 de abril tenemos tiempo. ¿Y vacaciones dignas? Vacaciones dignas. De eso ya hablé ayer. Pero está en la comisión. ¿Qué no quiere vacaciones dignas? Yo sí, todos queremos vacaciones dignas. ¿Quién puede estar en contra de eso? Gracias. Lo que pasa que se los quiero aclarar, no, de una vez ya. Para alusiones. De una vez. Si todo lo publica. Miren. Es el MC. Se recibió la minuta el mismo día que se recibió la minuta de la modificación a los usos de horario en el estado de Chihuahua. Esa solicitud, conforme al transitorio que se estableció en el cambio de los usos de horario, quedó un transitorio que permitía a los estados que en aquellos estados donde de manera particular el Congreso del Estado y los responsables de la conducción del gobierno advirtieran que se estaba generando una distorsión, sobre todo en las fronteras con las ciudades vecinas de Estados Unidos, o en el sur, con Guatemala y Belice, podrían solicitar, cuando así lo considerara el Congreso, que se modificara el uso horario. Así lo hicieron los de Chihuahua, donde no gobierna Morena, y se pidió aquí en la Cámara de Diputados que se diera a conocer de manera inmediata la minuta, que se le dispensaran los trámites y que se votara. Eso hicimos hace 8 días. Ese mismo día llegaba la de vacaciones, que la presentó Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Pero andaba de fiesta el coordinador. Y entonces no se dio cuenta, no lo advirtió, pues el coordinador Maínez, o por lo menos no estaba acá, pues. No sé si de fiesta, eso ya es exageración del coordinador de Morena. Pero resulta que él no lo advirtió y le dio la presidencia de la mesa directiva, le dio turno a comisiones. Está en comisión
y ahí en comisión tiene que aprobarse el dictamen para que llegue al pleno. ¿Pero una no vez van a dar ustedes vacaciones dignas a esa minuta? sí, no. Digo que las dejen descansar un rato. No. O sea, ¿se aprueba en este periodo? Sí, una vez que sesione, yo espero que sesione la próxima semana la... sesionaba la Comisión del Trabajo y dicen que por orden de usted quitaron eso. No. Eso hay que le dieron de que perdió México. ¿Por qué no está en el orden del día de la Comisión del Trabajo? No sé, pero... No, ya... ¿Usted no ha metido la mano ahí? No, como que yo estoy a favor, ya lo publiqué. ¿Quién puede estar en contra? Dice que urge que se haga una ley para evitar la intromisión más fuerte, más penetrante del narcotráfico en las elecciones, que ese debiera ser un tema que pues mueva a todos los legisladores para que pues se evite que pues ya hay narcoestados, ¿no? En la República, narcomunicipios. Narcomunicipios. Yo creo que todo aquello que blinde al Estado mexicano y a las autoridades, a los candidatos y a todo el proceso electoral mexicano en todos los órdenes, en su desarrollo, en la certeza para que la gente tenga la plena libertad de emitir su voto en el proceso de selección, para que no sean inhibidos los partidos al postular a determinado candidato, o que se les presione para postular, y en general para evitar que la delincuencia participe en decisiones que le corresponde solo a las autoridades legítimamente constituidas, si es necesario presentar pero es de carácter constitucional. Eso implicaría un gran trabajo por parte del coordinador Moreira al interior de su coalición. O también hay algunas inquietudes de varios legisladores que no he tenido oportunidad de platicarlo como fracciones parlamentarias con relación a las edades, que quedara perfectamente establecido en qué momento las jóvenes y los jóvenes en México pueden participar como respeto a sus derechos humanos que se están violentando, para que se puedan postular como candidatos a diputados o a ocupar un cargo dentro de la administración pública. Son varios temas que hay iniciativas, pero que mientras no haya un acuerdo entre ellos, pues estarán ahí. Y que no tiene que ver con procesos electorales, sino con reformas constitucionales, en algunas de respeto a los derechos humanos y otras que tienen que ver con delitos graves, como la participación de la delincuencia organizada en procesos electorales y en general en todo lo que tiene que ver con la vida pública en México. Esto lo deben reconocer y aceptar los partidos políticos, los legisladores, tanto en el Senado. Nosotros somos sensibles. Incluso en el dictamen, si ustedes lo ven, hay iniciativas en ese sentido, pero el que está pendiente de discutirse, pero que no hay la voluntad. Y algunas no tienen que ver, insisto, con materia electoral, tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con la posibilidad de que en el 19 constitucional quede establecido en el catálogo como delito grave, no solamente en materia electoral, la participación de la delincuencia organizada, sino expresamente señalado. Pero ustedes como partido en el poder reconocen, aceptan que sí hay ya autoridades impuestas por el narcotráfico, por la delincuencia organizada. Yo creo que hay hechos, por ejemplo, que se vio la presión y la participación que sufrió Morena en algunos estados de la República. ¿Como Durango? Y no solamente en Durango, también que provocó la muerte de candidatos, en el caso, por ejemplo, de candidatos a diputados, de un fundador de Morena en el municipio de Sinaloa de Leiva. Entonces, ¿para qué esperar a ver a la democracia enterrada si la podemos evitar eso, ¿no? Son acciones de prevención. Por eso, pero ustedes sí estarían dispuestos a modificar las leyes para que se blinde Sí, blindar todo lo que tenga con blindar a la sociedad mexicana, no solamente en cuestiones de carácter electoral, sino en general de la participación en otras actividades, incluidas las empresariales, de la delincuencia organizada, hay que hacerlo.
porque el narco está en todas partes, Pues sí, en eso todos los sectores de la sociedad. está ahí porque su dinero tiene que estar ocupado en algo. Pero también hay complicidad de las autoridades de todos los partidos. Donde haya, pues tendrá que ser señalada, juzgada y perseguida. Diputado, en este caso, hace unos días el presidente López Obrador hizo una convocatoria para una cumbre intercontinental para enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, que invitó al presidente de Colombia. ¿Ustedes están en apoyo a esa convocatoria para que sí se realice y pues se pueda hacer un frente común? Sí, yo creo que implica la participación no solamente de los titulares de los ejecutivos, sino también la participación de los congresos en términos de una revisión y armonizar en la medida de lo posible y respetando la soberanía de cada país, de las leyes que existen entre ambos, no solamente por lo que hacen los acuerdos, sino también procurar en ese sentido que haya armonía entre las leyes que regulan la vida democrática y política en Colombia y en México. Como los tratados, un tratado internacional, ¿no? Además, digo, de los tratados, también las disposiciones de ley. No, por ejemplo, nosotros tenemos pendiente en México la legalización de la cannabis. A pesar de que hay un mandato judicial, aquí se analizó la minuta, se regresó al Senado y todavía no se ha podido concretar. ¿Esto qué habla? De complicidades, de proteccionismo, de que no les interesa a los legisladores, porque tanto aquí en diputados como en senadores hacen como que no existe el hecho. Acá nosotros la revisamos y la remitimos. La minuta está en el Senado de la República. Pero sí aceptan, diputado, bueno, en este caso concretamente tú, de que las autoridades se hacen de la vista gorda, no les interesa. No, o eso le toca a la cómplices, función. no, porque son cómplices incluso de estos grupos. No podemos generalizar y cualquier respuesta puede tomarse como una respuesta que generalice y no puede uno asumir un criterio en función de cuestiones particulares.